En el programa de hoy vamos a hablar de la firma del Tratado de Paz del Chaco entre Paraguay y Bolivia, ocurrido el 21 de julio de 1938. Normalmente en el Paraguay lo que se festeja o lo que se conmemora festivamente es el 12 de junio de 1935, que es la firma del armisticio de alto el fuego entre Paraguay y Bolivia en la Guerra del Chaco. El alto el fuego se produjo el 14 de junio de 1935 al mediodía, pero a partir de ahí empezaron las negociaciones entre los dos países y los países neutrales o miembros de una comisión de paz. Se finiquitó el 21 de julio de 1938 con la firma del Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia. Y digamos que se finiquitó públicamente en la firma del tratado, pues como la vez pasada recordamos muy bien, un 9 de julio de 1938, 12 días antes, se había firmado un tratado secreto de paz entre ambos países. Ese tratado fue prácticamente impuesto al Paraguay, aceptado, es cierto, por los negociadores paraguayos. Y bueno, hoy tenemos a tres invitados especiales en este programa de la historia oculta y desconocida de Rosario, que se emite por Radio Pasión, que lo retransmitimos por Replanteo Histórico y por la Asociación de Guías Culturales y Turísticos del Paraguay a través de sus páginas de Facebook Live, como para conocer realmente lo que ocurrió. El 21 de julio es una fecha que prácticamente pasa desapercibida en el Paraguay. Un historiador, amigo, hace poco me decía, ¿cómo no va a pasar desapercibida si no hay nada que conmemorar, no hay nada que festejar? Es la fecha en que se hizo pública la entrega de lo que nuestros héroes, nuestros combatientes conquistaron por las armas, y donde un grupo de negociadores entregaron casi 100.000 kilómetros cuadrados de territorio chaqueño, de paraguayo. Y inclusive hay extranjeros, como el caso de Brade, que se vanagloria de haber influido en esa decisión de la delegación paraguaya. Y conmemorando hoy exactamente la fecha, miércoles 21 de julio, tenemos tres invitados de lujo en el programa. Luis Alberto Wagner, que es un historiador, escritor, tiene varios libros escritos al respecto. Eduardo Julián Rojas y Luis Alberto Melo. Entonces, a partir de ahora, le dejo a ellos el uso de palabra, empezando por Luis Alberto Melo, y yo más bien me voy a quedar así como ustedes, señores oyentes, a oírlos durante esta hora de programación. Arrancamos con Melo y luego un conversatorio entre los tres o los cuatro si yo participo. Muchas gracias, arquitecto Miguel Escurra Paredes. Días pasados, como bien ha manifestado, se cumplió una nueva fecha de una fecha oprobiosa para la historia paraguaya, que fue el día 9 de julio, momento en el cual, en una fatídica madrugada en la ciudad de Buenos Aires, se firma un acuerdo secreto que marcó para siempre el destino, la integrabilidad del territorio paraguayo. Si esa fecha fue infame, muy cerca le anda la otra que estamos por tratar hoy, que es la del 21 de julio del mismo año, pocos días después de aquel acuerdo espurio que se conociera aproximadamente unos 28 años después, gracias a la labor encomiable del profesor, el doctor Arturo Ray, denunciando ese acuerdo secreto que se realizara cual cosa nostra. Antes de adentrarnos en la temática del 21 de julio, me parece pertinente poder abocarnos a reseñar brevemente cuáles han sido los acuerdos previos antes de la firma del Tratado de Paz de 1938, que ustedes recordarán recién fue cancelado totalmente hace una década aproximadamente entre los presidentes Morales y Cristina Fernández aquí en la ciudad de Buenos Aires nuevamente. El área en donde ambos países mantenían una controversia, una disputa sobre soberanía, es una enorme región que se encuentra entre el río Pilcomayo por el sur, el río Paraguay por el este, el río Parapití, que según los defensores de la causa paraguaya
conforme los títulos coloniales le daban pleno derecho hasta ese límite natural, el río Parapití decía por el oeste y los ríos San Luis y Otuquis por el norte. ¿Cuál fue el derrotero de los reclamos de la diplomacia boliviana? Ustedes saben que uno de los últimos países que se liberó del yugo español fue Bolivia, un nacimiento contra natura, enfrascado ahí entre el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Alto Perú. Después de las diversas luchas intestinas, de esas independencias regionales que luego se fueron uniendo, y después de la pérdida del litoral del Pacífico, Bolivia busca tener una salida por el Atlántico. Por eso no es casualidad que el 15 de octubre de 1879 se formalizara el Tratado de Cutquijarro, acuerdo que se cristalizó en el Paraguay. Este acuerdo fue uno de los pocos que fue aceptado por el Congreso boliviano. En él las repúblicas del Paraguay y Bolivia declaran que han convenido amigablemente fijar sus límites divisorios sin discutir títulos ni antecedentes. La República del Paraguay se divide de la de Bolivia por el paralelo que parte de la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo. En consecuencia, el Paraguay proclama a su favor un derecho territorial comprendido entre el referido paralelo y la Bahía Negra, y Bolivia reconoce como perteneciente al Paraguay la parte sur hasta el brazo principal del río Pilcomayo. Luego, el 9 de enero de 1883, como Bolivia presentó proposiciones para la no modificación del acuerdo anterior, se firma un nuevo protocolo aplazando la fecha de caducidad con el objeto de que el Paraguay tenga un mayor tiempo para considerar las propuestas o la peor situación, que se quede sin territorio. Pasamos hacia el año 1887, se hace el Tratado Aceba-Altamayo, un 16 de febrero, acuerdo realizado en Asunción, y aquí ambos países acuerdan dividir la región en 3 secciones. Una sección para el Paraguay, una sección sometida a la decisión arbitral del rey de Bélgica, Leopoldo II, y una tercera sección que quedaría para Bolivia, que sería la comprendida al norte de la zona que se iba a mandar a arbitraje. Ese acuerdo queda sin efecto porque no hubo ratificación de ambos congresos, y el 14 de febrero de 1888, a 2 días del vencimiento, se firma otro protocolo que prorroga el anterior por el plazo de 9 meses. Así vamos avanzando en esta disputa, y si ustedes pueden acceder a internet, a buscar alguna fuente, van a ver que pese a que las aspiraciones paraguayas estaban muy lejos del Parapití, en cada uno de estos acuerdos el Paraguay iba mejorando su situación, iba avanzando un poquito más, acercándose más a los límites históricos. El 3 de agosto de 1894, como el Congreso boliviano no ratifica el tratado anterior, se acuerda un nuevo protocolo por el cual se declara la completa caducidad de los tratados de Cutquijarro y Aceba-Altamayo. Es decir, que empezamos otra vez todo de cero. Luego ya en el año 1907 se firma el tratado Pinilla-Soler. Las consideraciones principales son las siguientes: someter la cuestión al fallo arbitral del presidente de la República Argentina, el doctor Figueroa Alcorta, ratificar este convenio dentro de los 4 meses, presentar al presidente de la República Argentina dentro de los 30 días la ratificación por el Parlamento, una exposición de los títulos y antecedentes que abonan sus derechos respectivos a fin de que pueda decidirse sobre quién tiene el mejor derecho. La región en cuestión, la zona a someterse al potencial arbitraje, está comprendida entre el paralelo 20 grados 30 y la línea que en sus alegaciones sostenga al norte el Paraguay
en el interior del territorio entre los meridianos 61 grados 30 y 62 grados. En caso de que una de las partes contratantes no ratificase este ajuste, se extenderá como prorrogado el statu quo, el cual será finalmente observado bajo la garantía del gobierno argentino. Si nosotros vamos a los mapas de la época, vemos que son pequeños progresos que va teniendo el Paraguay si hablamos de soberanía territorial. ¿Qué pasó con esto? El presidente argentino declina su intervención y llegamos entonces al protocolo Ayala-Mujía el 5 de abril de 1913. Previo a esto, si me permiten, quisiera hacer una pequeña digresión que está vinculada con la situación que pasaba en el Paraguay. Ustedes saben que desde la ocupación, prácticamente el Paraguay, gobernado por, entre comillas, dos variantes del mismo cuño ideológico, poco y nada hicieron por defender la integrabilidad del territorio paraguayo. Muchos dirán que a duras penas, era la posguerra, etcétera, etcétera, pero en 1904 se produce un hecho que en mi criterio es muy importante, que es la revolución que, entre comillas, corta el sistema democrático y empieza una nueva era conocida como la era liberal. Y esta era liberal se mantiene en el gobierno prácticamente desde 1904 hasta 1940, salvo el interregno del coronel Franco. Durante 34 años y medio, los mismos dirigentes que participaron, entre ellos el doctor Arbo, en las negociaciones de julio de 1938, el doctor Arbo fue uno de los revolucionarios de 1904 y siempre estuvieron en el candelero, de tal manera que no es de extrañar que el 5 de abril de 1913 se firma el protocolo Ayala-Mujía, donde uno de los dos representantes, en este caso por el lado del Paraguay, es quien fuera luego el presidente de la Victoria, el doctor Eusebio Ayala. Este acuerdo se firma en Asunción también y, como otros anteriores, declara caduco el Tratado Pinilla-Soler y se determina que antes de cumplirse 2 años de la fecha de aprobación por ambos congresos, el protocolo debe lograr un tratado definitivo de límites que ponga fin al diferendo. También nos dice que si entre ambas partes no logran convenir un tratado definitivo, se deberá someter el tema a un arbitraje. Y que mientras tanto se debe continuar con el statu quo fijado en 1907, que es que ninguna de las dos fuerzas deben avanzar más allá de las posiciones en que estaban a esa fecha. 2 años después se firma el último convenio previo a la Guerra del Chaco, que es el protocolo firmado por Fulgencio R. Moreno y el diplomático Mujía, nuevamente por parte del gobierno boliviano. También se firma en Asunción este protocolo. En ambos países acuerdan prorrogar la vigencia del statu quo acordado en el año 1907 hasta el 28 de julio de 1916. Dice el acuerdo que si para esa fecha las negociaciones no habrían de llegar a buen puerto, someter la cuestión a un arbitraje. ¿Qué pasó desde el año 1905 en adelante a esta fecha? Que se fueron fundando pueblos y puestos militares, fortines, en la zona en disputa, fundamentalmente por el ejército boliviano. Y estas fundaciones que se fueron realizando en el Chaco paraguayo fueron totalmente liberadas, es decir, que no hubo oposición alguna de ninguna naturaleza. En 1905 se funda Villamontes, Huachala, Vallivián, y ahí empieza la penetración boliviana en territorio paraguayo. En 1912 los fortines Tres Pozos, Linares Nuevo, Magariños Nuevo, Esteros, y así continúa. Llegamos a tal situación de que en 1921 Bolivia protesta por el avance paraguayo en el territorio chaqueño. En 1923 se fundan los fortines Muñoz, hoy General Díaz, Saavedra, hoy Avalos Sánchez. En 1924
los fortines Orqueta y Tinfuqué, en 1925 Sorpresa Vieja y Chañar, en 1926 Sorpresa Nuevo, 1927 Aliguatá, Arce, Cuatro Vientos, Vargas, Sorpresa, Vitriones, en 1928 Yucra, Vanguardia, Huajay, Cabo Castillo, Ramírez, Lara, Paredes, Pando, Pérez, Ayacucho, etc. Sigue la lista. 1930 Ravelo, Platanillo, Jabalí, Tezán, Cabezón, Tortuga, La China Nueva, La China Blanca, El Cruce. En 1931 Oruro, Aurralde, Puerto Burro, Algodonal, Urendagüe, Loma Vistosa, Picuíba, La Falla, Siracusa, Garrapatal, Cañada Tarija, Cañada La Paz, Palmar Ustares, Tapacaré, Ingavi, Aroma, Junín, Palmares, Sucre, Madrejón, Florida, Santa Fe, Huarapitindí. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que el gobierno paraguayo no hizo prácticamente nada en esto. ¿Sí? Luis, ¿sí? Después viene la contienda y avancemos a lo que ocurrió entre 1935 y 1938 porque se nos va el tiempo. Discúlpame. No, está perfecto. Lo que quería expresar es que esto no nació de un día para otro y que hubo una omisión, una ausencia total de presencia militar, de estrategia diplomática en todo este periodo. Es decir, que los reclamos paraguayos hasta el Parapití, hice la cita de los fortines porque el 23 de octubre, cuando los estudiantes reclaman la incapacidad paraguaya para resistir este avance, son brutalmente reprimidos. Este es el pantallazo introductorio que quería hacer para darnos cuenta que el 9 de julio ni el 21 de julio nacen de por sí, sino que ya había una política de hechos consumada muy contraria a los intereses del Paraguay. Perdón por la atención. No sé si va a hablar Julián o va a hablar Luis. Luis Wagner. Quiero puntualizar, avanzando un poco en el relato de lo que hizo Melo la introducción, ¿verdad? Que a partir de las negociaciones empiezan, en primer lugar, a fines de 1936, ¿verdad? Con el gobierno de Paraguay del coronel Rafael Franco, ¿verdad? Para inaugurar esa conferencia de neutrales que van a intervenir en las negociaciones de paz, llega nada más y nada menos que el presidente norteamericano a Buenos Aires, Franklin Delano Roosevelt, en los últimos días de noviembre de 1936, en un acorazado que posteriormente hundido en la Segunda Guerra Mundial por Japón, ¿verdad? Desembarca en Buenos Aires y a partir de ahí se suceden una serie de hechos curiosos que yo quiero puntualizar. Últimos días de noviembre de 1936, ¿verdad? Que merecen mayor atención. En primer lugar, el guardaespaldas principal, hombre de mayor confianza dentro del Servicio Secreto de Estados Unidos, que protegía al presidente Roosevelt, le ayudaba a caminar a veces cuando tenía que incorporarse, porque saben que era paralítico, y empujaba eventualmente su silla de ruedas. Muere ahí en Buenos Aires en un confuso episodio, ¿verdad? Que sale a divertirse con unos amigos de la Policía Federal Argentina. Otro episodio curioso que ocurre en ese interín es que el edecán del presidente Roosevelt termina arrestado, era el mayor Guillermo McHanna, juicio exactamente dura el mismo tiempo que duran las negociaciones hasta que se firma el tratado, ¿verdad? Porque McHanna es detenido en los primeros días de diciembre de 1936, su juicio dura exactamente hasta fines de julio del 38, o sea que lo retienen con eso y posteriormente es condenado a cadena perpetua, ¿verdad? Y tuvo 20 años y después fue indultado. Entonces esos son dos detalles importantes con respecto a apenas se iniciaban esas negociaciones. Según las fuentes argentinas, el mayor McHanna era agregado militar de Argentina en La Paz durante la guerra del Chaco y tenía mucha información sensible que había recabado, que era de muy sensible interés tanto para Argentina, Paraguay y Bolivia, dado que podía hacer revelaciones que iban a desmentir la neutralidad argentina durante la guerra del Chaco. Entonces, a raíz de eso, Torreani Viera, que estaba como agregado militar en Buenos Aires en ese tiempo, supuestamente hizo una denuncia ante las autoridades argentinas y entonces fue a mayor a un tribunal militar. Es un episodio con muchos puntos oscuros, hay mucha historiografía al respecto porque fue el único juicio donde se le acusó de traición de la patria
traidor a la patria, a un mayor del ejército argentino que no había proporcionado información, dicho sea paso, a un país que estaba en guerra con Argentina. Las leyes militares dicen que para ser traidor uno tiene que proporcionar información a alguien que está en guerra con Argentina. Lo que en realidad sucede es que este mayor argentino tenía información que podía revelar malversación de fondos por parte del gobierno del presidente Agustín Justo, ¿verdad? Porque eso era una malversación que se hacía, en primer lugar, el gobierno argentino costeaba con fondos públicos argentinos ese servicio de inteligencia que le estaba ayudando al Paraguay. En segundo lugar, eso podía provocar el juicio de corrupción en la alta esfera del ejército, y además había ayuda militar, había provisiones, armamento que también eran con fondos que eran fondos públicos argentinos, obviamente. Entonces, esto es lo que primero hay que llamar la atención, de que la cancha empezó a embarrarse ya en esas negociaciones apenas se iniciaron. Un hombre de confianza del presidente Rubel del servicio secreto termina muerto en un oscuro episodio en Buenos Aires, y un mayor del servicio secreto argentino termina siendo juzgado y su juicio dura exactamente el tiempo de la negociación. Un pocos días después, según el informe oficial de la Cancillería Argentina, el 19 de diciembre de 1936, el doctor Finot, llegado también desde Washington, porque era el embajador en Bolivia en Washington durante la guerra del Chaco, adujo que deportados paraguayos habían solicitado, pero se le había negado la ayuda boliviana para derribar al régimen de Franco, observando que quizás fuera una buena política para Bolivia prestar su apoyo a este particular. Eso está en la página 785, donde se adjunta el informe del libro oficial de la Cancillería Argentina, donde se adjunta el informe del delegado norteamericano Spring Bragg, que sabemos que era un personero, ¿verdad?, de intereses transnacionales, porque tenía minas en Chile, incluso su familia, etc. En otro párrafo del comité se lee: el comité tuvo una reunión con el presidente Justo a las 16:30, ese mismo día, ¿verdad? Y Justo les prometió toda su ayuda y dio a entender que transmitiría su profundo interés en la solución práctica. Solución práctica, obviamente, entre comillas, ¿verdad? Y en la cuestión del Chaco, a los delegados paraguayos, también a algunos de los más importantes deportados, tales como los doctores Ayala, Zubizarreta y el general Estigarribia. O sea que, de hecho, ya había indicio de que se estaba iniciando ya una conspiración que, como sabemos, terminaría hacia agosto de 1937, con el golpe que derrocó a Franco. Y la cancha, como dice el doctor Arturo Rey, se embarró del todo más o menos hacia el 2 de julio de 1938, cuando vino el general Estigarribia, ¿verdad?, de Washington. Lo separó prácticamente él, con la ayuda de Bragg y Samuel Wells, a su Zubizarreta, de la presidencia de la comisión negociadora. En la noche del 8 de julio tenían todos los borradores, que se firmaron aproximadamente a las 2:40, la madrugada del 9 de julio de 1938, según dicen los documentos. Y eso realmente era una farsa, porque se firmaban dos acuerdos. Se firmarían el 21 de julio dos acuerdos que se contradecían, es decir, por uno era de amistad, comercio y límites, y en el otro estaban los verdaderos límites, como siempre insiste el doctor Arturo Wright. Así que esa farsa desconcertó a algunos delegados, como el delegado de Uruguay, que pidió autorización a Montevideo para firmar dos acuerdos que se contradecían entre sí. Eso está también acá consignado. Entonces, posteriormente nadie sabía dónde quedaban los límites, cómo quedaba el mapa de la frontera, y todo lo que sucede después. El plebiscito se votó por la paz y por la guerra. Nadie sabía dónde quedó la frontera, ¿verdad?, que era un acuerdo, un tratado secreto. A mí me contó el profesor Arturo Ray que, por ejemplo, Luis, disculpame que te interrumpa, pero ese descubrimiento de esos documentos del tratado secreto lo debemos al doctor Arturo Ray. Eso se mantuvo en secreto hasta la década de 1980 inclusive. Hace un poco detalle de eso, Luis, porque ese es un aspecto desconocido para la gran mayoría de los paraguayos, el valor del descubrimiento del doctor Ray. Nunca había contado el detalle, y hace un par de años recién me contó. Hasta allá, otro día que fui, le filmé hablando en una entrevista que él había ido a Nueva York por asuntos profesionales, de técnico muy calificado en tema bancario, monetario, etc. Él me dijo que estuvo en Nueva York, como trabajaba en el Citibank, le invitaron a un desayuno, invitó a un desayuno David Rockefeller.
el que quedó como patriarca, que murió también hace poco, nomás a los 105 años, que era el hijo directo del fundador de la Standard Oil, que era John Davidson Rockefeller. Él le hizo a un desayuno y me contó así como un chiste jocoso el doctor Ray, que él se fue preparado para un desayuno con jamones y con todos los manjares, ¿verdad? Y se sienta frente a David Rockefeller y le da una tacita de café negro, ¿verdad? Entonces él se a comer algo, ya que estaba ir a conocer los museos de la fundación de David King en Nueva York, y se va a conocer el Museo de Historia Natural, no un museo así, digamos, de archivos ni diplomático ni nada por el estilo. Y en una vitrina donde estaban los análisis mineralógicos de los minerales del subsuelo mineral de la región del Chaco, tenía, digamos, adjunto una serie de expedientes, o sea, adjunto a la vidriera había un expediente. Entonces pide usar papeles, por supuesto, como era de lo que y en esa carpeta encuentra el tratado secreto. Imagínense, encuentra la carpeta como un anexo a lo que tenían en exhibición de los minerales del subsuelo chaqueño en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ese es el relato que él hizo. Y justo fue en esa oportunidad que le estuvo aquí. Justo pudo hablar con Rockefeller. Obviamente, como estado de una personalidad tan importante y del mundo de la finanza, de Wall Street y de la poderosa que patrocinaba esas fundaciones y museos, ¿verdad? Tuvo acceso a eso. Y que recién se conoció de antes de eso. Ya se sabía, de la época que había sido una entrega, ¿verdad? Pero no se sabía el detalle ni los entretelones que se conocieron gracias al profesor doctor Arturo Rey, que en 1985 trajo y un par de años después lo publicó en un libro muy bueno, La entrega del Chaco. También hay un libro de David Milgrom donde se narra gran parte de esta historia, que está fragmentada en documentos historiográficos fundamentales. El libro que hizo Wright, donde está el tratado secreto traducido incluso por él, el libro de Leslie Birbio, que es el profesor de Michigan, y el tercer libro que me parece importantísimo para entender lo que pasó es Las Memorias de Bill Bryant. Con esos tres libros consiguen entender perfectamente todo lo que sucedió, que sinceramente está muy bien catalogado por el doctor Rey como el día de la infamia, que no se puede nadie discutir, pero sin embargo hasta ahora se trata de mantener eso en la penumbra, porque hay gente interesada y no le conviene que esas cosas salgan a luz, y hay mucha gente que le sigue la corriente y tanto mienten que han logrado convencer a mucha gente de que todo eso son una sarta de macana que decimos nosotros, etcétera. Pero yo les recomiendo esos libros y van a ver que es real. Le agradezco la oportunidad de participar acá de esta calificada conferencia con los panelistas. Muchas gracias a Melo y a los demás compañeros. No sé quién continúa, porque creo que también se suma Federico Franco. Bienvenido a Federico, descendiente del comandante del segundo cuerpo de ejército en campaña y expresidente de la República, el coronel Rafael Franco. Yo estoy como para hablar, si quieren aportar. Adelante, Julián Eduardo Rojas. Muchas gracias, bueno, a todos, encantado que me hayan invitado a este conversatorio y a este programa tan prestigioso, ¿verdad? Remarcar el por qué nos escandalizamos de este tratado y sobre todo cómo está compuesto este tratado del 21 de julio. El tratado, si pueden ver en internet, en la misma página del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra el original escaneado y se puede ver que está compuesto por 12 artículos. Se puede también observar quiénes participaron de esta farsa, porque resumiendo con el aporte de los dos ponentes antes que yo hable, esto es lo que se llama a nivel jurídico una ficción jurídica. Toda ficción vicia legalmente cualquier tratado o cualquier acuerdo, porque uno simulando algo que no es, falta a la buena fe de cualquier tratado o participación o negocio jurídico privado, sin que decir internacional. Podemos ver con esta copia que los que participaron representando a Paraguay son nada más y nada menos que el general de ejército José Félix Estigarribia, el señor Luis Rivas y Efraín Cardoso. Y por parte de Bolivia, ¿verdad?, el señor Eduardo Díez Medina, que ya intervino en la firma del 12 de junio de 1935, y el señor Pinot, ¿verdad?, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué nos escandalizamos? Porque ya estaba cedida la parte más importante, reintegrada por el ejército paraguayo en la lucha por la guerra del Chaco, que
que era la zona del río Parapití hasta un fortino, una zona que se llamaba de Orbi, que digamos es la parte donde se une el río Parapití hasta la línea directa con el río Pilcomayo, donde había pozos petrolíferos que Paraguay podía estar explotando a su beneficio hasta el día de hoy, que es lo que se jacta la diplomacia boliviana de haber mantenido en su territorio. Por eso que nos escandalizamos. Yo sinceramente no sabía que de esta manera se había descubierto el Tratado Secreto del 9 de julio, entre unas hojas perdidas en un análisis minerales del suelo paraguayo y del suelo chaqueño. Imagínense cómo el esfuerzo de tapar la verdad, igual como el esfuerzo de alguien que tiene buena fe, se descubre y sale a la luz siempre la verdad de las personas poderosas que tratan de manipular la historia. O sea, estos 12 artículos son 12 artículos de mentira. También abre la brecha. Lo único que se cumplió acá es un supuesto arbitraje por equidad, perdiendo y cediendo lo alcanzado en el Tratado del 12 de junio de 1935, que iba a ser un arbitraje ajustado a derecho. Es muy diferente la equidad a ajustarse a derecho. ¿A derecho qué quiere decir? Que yo tengo que presentar mis títulos que demuestra que yo soy dueño legítimo del Chaco paraguayo, de Boreal en aquel entonces, para que se me pueda nombrar a mí legítimo poseedor y dueño. Y eso se cambió, ese ligero cambio, a un arbitraje de equidad, que sabemos bien la equidad ya va por el arbitrio, el buen saber de los árbitros, que como sabemos ya estaba cocinado todo esto el 9 de julio. Y me quiero remitir a algo que si bien no pasó antes de la guerra del Chaco, porque los bolivianos, analizando un poco la postura boliviana, afirman de que no hubo ni vencedores ni vencidos, porque Paraguay fue el que llamó a la conferencia de paz a través de los representantes argentinos, porque obviamente nosotros no teníamos más trato diplomático con los bolivianos con la guerra, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque yo llame a la paz, yo esté no pudiendo ganar, o esté derrotado, o esté queriendo resistir de mis intereses. Porque 10 años, prácticamente unos 10 años después, o menos, unos 3 años después de la firma de este protocolo, hay una guerra entre Perú y Ecuador, que es la famosa guerra 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Acá, Perú llama a una conferencia de paz después de haber alcanzado todos sus objetivos militares, inclusive tomado algunas provincias ecuatorianas. Y Perú, a pesar de que llamó y sometió, digamos, a un arbitraje, quedó con el 100% de sus pretensiones en esa guerra, con los títulos incluidos históricos que pertenecían al virreinato del Perú, y con obviamente, es más, cedieron militarmente algunas posiciones que pertenecían al Estado ecuatoriano, porque ellos querían quedarse solamente con el territorio que pertenecía. Ellos hacían un poco analogía, ¿verdad? Esto se llevaba a cabo, inclusive como se mencionaba en el Tratado del 12 de junio, un solo kilómetro cuadrado del Chaco Boreal estaría hoy en poder de Bolivia. El único, o la única nación que conquistó o obtuvo conquista a través de las armas fue Bolivia, no Paraguay. Paraguay estaba respaldado 100% por sus títulos coloniales de época independiente, inclusive el Tratado de Rutherford Hayes y todos los otros acuerdos que bien mencionó Luis Melo. Y eso, ¿verdad? Ver la entrega en una ligera palabra, en un simple cambio de palabra, cómo ellos abren la ventana jurídica para concretar la cesión y el robo territorial al cual Paraguay fue sometido. Es todo lo que quiero aportar a estos grandes expositores y muchísimas gracias por invitarme. Adelante, Federico, y después quiero hacerle una pregunta a los cuatro. Sí, adelante. Ahora, aclaremos que no es el expresidente de la República. No. Es un descendiente del presidente de la República, el coronel Rafael Franco. Bueno, hay una parte importante que quiero agregar un poco a los valiosos aportes de Luis y del que me precedió en el uso de la palabra recientemente, que brillantemente explicaron el tema del acuerdo secreto. Pero quiero leer para colaborar en algo que no creo que sea sustancioso tampoco, a la valiosa colaboración de los que me antecedieron.
Dice Seifergel, por ejemplo, yo me remito a Seifergel en este caso porque ellos muchas veces, los liberales en especial, desacreditan el descubrimiento valioso que hizo el doctor Ray y también la versión de Estefaní y Laconis. Pero en este caso me remito a un historiador liberal y dice Seifergel, por ejemplo, muchos aspectos confusos subsisten en torno de la discrepancia habida en el seno de la delegación paraguaya desde finales de junio de ese año hasta la renuncia del presidente de la misma y a la vez presidente del Partido Liberal de Gobierno, doctor Jerónimo Zubizarreta. Los protagonistas principales de la firma del Tratado de Paz no han estimado oportuno dar a conocer sus testimonios en trabajos densos sobre el tema. Hay versiones que suponen que el doctor Efraín Cardoso, uno de los actores principales de aquel tratado en su carácter de delegado, dejó un libro sobre el particular que aún no ha visto la luz. Esta hipótesis se desprende por una parte de las declaraciones del doctor Benjamín Vargas Peña, quien afirmó haberle confiado Cardoso tener un libro explicativo al respecto, así como una de sus declaraciones aparecía en el semanario El Radical en noviembre de 1967, en la que se señala que el doctor Efraín Cardoso nos anuncia las próximas publicaciones en esta columna de una nueva serie de artículos con su firma que se titularían genéricamente La Paz del Chaco, donde historiará los antecedentes del Tratado de Límites con Bolivia el 21 de julio de 1938. En esta serie se darán a conocer por primera vez numerosos documentos que esclarecen todos los aspectos de las negociaciones de Buenos Aires, que llevaron a la conclusión del conflicto del Chaco y en que, como se sabe, tocó al doctor Cardoso tener importante intervención, cosa que nunca se dio a publicidad por el Radical, en el diario El Radical. Con los archivos de los doctores Zubizarreta y Paiva, debe ser el del doctor Cardoso uno de los más importantes para el fiel y real fondo de la cuestión para su comprensión definitiva. En él, sabido es, se encuentra un valioso intercambio de cartas entre el capitán de navío José A. Bozano y su cuñado Efraín Cardoso sobre dichas negociaciones diplomáticas. Este acerto está confirmado por una carta del propio Cardoso al entonces presidente doctor Félix Paiva, fechada el 1 de septiembre de 1938, en que aquel confirmaba la autorización presidencial solicitada por Cardoso en carta de fecha 6 de agosto y aceptada bajo la sola responsabilidad del peticionante de hacer uso para un informe de la correspondencia cambiada con el doctor Zubizarreta, con el presidente de la República durante las negociaciones diplomáticas, así de toda correspondencia, como dice Cardoso, que yo mantuve con el ministro Bozano, la cual servirá para desvirtuar tantas especies falsas que por allí se ha hecho correr y para afirmar la lealtad en nuestro proceder. Jamás se publicaron esas cartas. José Zubizarreta, en su obra La Paz del Chaco, dedicada a su padre el doctor Jerónimo Zubizarreta, señala a Cardoso como poseedor, por un recurso poco ortodoxo, de copias de cartas confidenciales que el presidente Paiva recibía del doctor Zubizarreta y de las cuales, según manifestaciones privadas del doctor Antonio R. Ramos, secretario de la delegación paraguaya a la Conferencia de Paz del Chaco, este no dejaba copia en el archivo de la delegación. Aguarda aún su publicidad el segundo volumen de José Zubizarreta sobre las alternativas de la discusión en Buenos Aires, en que el autor hace la defensa de la actuación del doctor Zubizarreta en aquella circunstancia. Cuando llegue el momento, dice Zubizarreta, de la publicación de toda la correspondencia intercambiada entre Jerónimo Zubizarreta y el presidente Paiva y de otros documentos no menos esclarecedores, escribe su hijo, el lector podrá revivir en todo su dramatismo la agonía del negociador paraguayo, obligado a luchar en dos frentes, el de la Conferencia de Paz y el de los saboteadores de la política nacional dentro de su propia tierra. La alusión que aguarda el momento de ver la luz acaso arroje mucho de ella en tan intrincada cuestión, dice Seifergel. Pero interín deberá recurrirse a los documentos y testimonios a mano, porque hasta el día de hoy ni Zubizarreta, ni Cardoso, ni los descendientes de Bozano no dieron a publicidad cartas tan importantes para revelar el verdadero sentido
sentido que tuvo la conferencia de paz cuando renunció el doctor Zubizarreta y el doctor Arbor por no estar de acuerdo con el doctor Efraín Cardoso por sus deslealtades. Así figura en la renuncia de Zubizarreta y de Arbor. Es decir, de que el aspecto por la politiquería fue la que tuvo amplia implicancia para que el tratado del 21 de julio llegara a tener el cariz que tuvo. Por eso es que hasta el mismo Eusebio Ayala dice de que eso fue un acto de politiquería. Primó el interés privado particular de Cardoso, de su cuñado y el del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque le sometieron a silencio a Zubizarreta, a Cardoso y todos, como en la mafia, acataron la ley de formalidad, el silencio absoluto hasta para hoy día. Eso es lo que quería agregarle a ustedes, mi querido amigo, en medio de este tráfico que tuve esta tarde y no pude llegar ahora para empezar con ustedes. Mil gracias, Federico. Y ahora la pregunta para los cuatro. Hay un viejo discurso, pretexto que se suele poner, desde que el Paraguay debía firmar tratado de 1938, del 21 de julio, porque ya no se encontraba en condiciones de continuar o de reanudar la guerra, que era la gran amenaza boliviana o mismo de Braden, que transmitía eso. Hay una anécdota no confirmada al respecto en la cual Braden inclusive eso le transmite al entonces presidente de la República, coronel Rafael Franco, y que recibe una respuesta histórica y merecida cuando le dice, bueno, si se reanuda la guerra es lo que estamos esperando y ahora sí vamos a llevar la Bolivia hasta el Pacífico, cosa que no logramos la vez anterior porque paró la guerra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen los documentos? ¿Estaba el Paraguay en condiciones de reanudar una contienda con Bolivia en caso de que no se aceptaran los acuerdos y el tratado de paz firmado el 21 de julio de 1938? Bueno, siguiendo el orden del inicio, si me permiten, hay que recordar que la última batalla victoriosa del ejército paraguayo fue la batalla de Ingavi, que Paraguay nunca estuvo tan bien armado durante la guerra del Chaco que al momento de terminar la guerra, que los centros de provisión no venían de Asunción, sino que ya venían de la zona de la región. Esta no era un desierto, sino ya estaba próxima a lugares donde había agua y había ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Otro elemento importante es que la oficialidad, la mejor oficialidad se encontraba prisionera, por lo cual, independientemente de la cantidad de hombres que tenía el ejército boliviano, 3 por 1, 2,5 por 1 por cada paraguayo, una guerra sin cuadros intermedios y superiores, prácticamente le iba a ser muy difícil poder retomar todo ese territorio que fue tomado sin disparar un solo tiro. Le dejo la palabra al compañero que quiera seguir. Gracias, Melo. Ahora creo que si vamos a seguir el orden, Luis Agüero Wagner. Yo tengo, por ejemplo, siempre tomo como referencia a un gran libro también, ¿verdad?, sobre la guerra del Chaco, que es el libro que escribió el teniente primero, ¿verdad?, situación del retiro capitán Ramiro Cobar, ¿verdad?, que fue uno de los actores de primera línea allá en el frente, inclusive el que más penetró la boliviana y que más se acercó a Santa Cruz de la Sierra, donde realizó tareas de espionaje. En 3 oportunidades recibió 8 heridas en combate, ¿verdad? Pero estamos hablando de alguien, ¿verdad?, que tiene autoridad moral para decir lo que dice, ¿verdad? Yo les recomiendo el libro de él simplemente, ¿verdad?, donde habla que Bolivia perdió su última ofensiva, iniciada el 17 de abril. Cuando termina la guerra y viene ese tratado, viene después justamente la batalla ya mencionada, y era la situación de Paraguay ya era inmejorable, es mejorable, y como el mismo Franco le dijo a Fink Howard en una visita que le hizo acá en el Palacio de Gobierno, si piensan que Paraguay no puede volver a reanudar una guerra que ha ganado toda la línea y que ha llevado hasta lo más al norte posible del Chaco, Bolivia, y que piensan que puede hacer Bolivia, que ha venido sufriendo una derrota tras otra durante todos estos años. Ahora Bolivia estaba totalmente por el suelo. En ese sentido yo recomiendo lo que él dice
el teniente capitán Escobar, sobre todo eso que estamos mencionando, que era una situación bélica inmejorable. Según opiniones también incluso de asesores militares extranjeros, que él adjunta acá en su obra, en este libro que existe, El Calvario de la Patria, la mutilación del Chaco paraguayo, quiero mencionar, en homenaje a este gran combatiente, Ramiro Escobar, capitán en situación de retiro del ejército paraguayo, que se publicó también en 1988. Yo creo que ahí está un repudio de mentira a toda esa gente que dicen que Paraguay no estaba en condiciones de continuar la guerra. Es más, estaba en condiciones de infligir una derrota mucho más contundente a Bolivia en el momento que para la guerra. De acuerdo a todos los informes que tienen acá, citando también fuentes extranjeras. Acá está, sin jactancia alguna puede decir que el ejército paraguayo está en condiciones de imponer su voluntad al enemigo, dotado de una moral indestructible, medio suficiente y gran experiencia de cuadro. Jamás como ahora alcanzó un grado tan alto en la pujanza y combatividad. Ahora voy a leer y dejo a los demás opositores que continúen con la exposición. Gracias. Eduardo, coincido plenamente con los dos anteriores expositores. Sufría de megalomanía Bolivia sobre nuestro río Paraguay y sigue sufriendo. Esto no es algo que quedó en el pasado. Si uno ve en los historiadores actuales de Bolivia, ellos creen que el Chaco sigue siendo suyo. Yo no sé cómo le podemos hacer entrar en razón a esta gente. Bueno, es el fanatismo propio de la nacionalidad, pero hay un punto donde la nacionalidad y el fanatismo tienen que dar cuenta que a Bolivia nunca le perteneció, y en ese estado donde estaban los ejércitos, el Paraguay podía perfectamente continuar en posición o seguir avanzando. Yo creo que era inclusive capaz de tomar, no digo que fácilmente, pero era posible tomar Santa Cruz de la Sierra y ahí someter totalmente la voluntad de Paraguay a sus pretensiones al límite histórico. Inclusive había una corriente o una tendencia en Santa Cruz de la Sierra a independizarse de La Paz. Eso también hubiese sido aprovechado por Paraguay, santacruceños que nunca quisieron pertenecer al Estado boliviano. O sea que Paraguay estaba en una posición que podía ser perfectamente aprovechada para concretar los intereses. Lastimosamente se ganó, o como bien dijeron todos, ganó la política partidaria y el hacer todo rápido para que otros puedan ser beneficiados con el sacrificio y la sangre de nuestro glorioso pueblo paraguayo. Esa es la verdad. Federico, yo quiero remitirme a lo que dijo el teniente coronel José María Casal, de prosapia y descendencia liberal. A mí mi amigo Luis siempre me cuestiona que me remito a las fuentes liberales, pero resulta que ellos pues de entrada ya desacreditan las fuentes febreristas. Entonces me remito a lo que dijo después de la batalla en su libro de Ingavi, el héroe de Ingavi, conpueblano de nuestro gran amigo. Y es aquí donde se nota nítidamente, se prueba palpablemente lo que habíamos venido diciendo. Y en este particular caso, no solamente nosotros, sino también eminentes observadores y estudiosos militares extranjeros, que en su oportunidad emitieron su opinión y a los que hemos acostado en esta exposición, en el sentido que el cese de fuego irrefutablemente favoreció a Bolivia. Eso dice el teniente coronel José María Casal en Batalla de Ingavi, junio de 1935, la página 319. Favoreció a Bolivia, aclarando que con esto no marginábamos los altos intereses nacionales, presupuestados por el real y cierto acontecer que en aquellos días se estaba viviendo, absorbiendo en un solo haz de cúmulo de factores que orientaban al interés nacional. De ahí que seguimos afirmando y corroborando que la cesación de fuego en nuestro sector de lucha benefició al enemigo en el sentido de que vencida esa resistencia, que era la última organización defensiva y construida de antemano con que contaban los adversarios de entonces, podríamos suponer que la siguiente solamente sería Ravelo. Pero aún esta sería ya ineficaz por el deterioro que iban sufriendo su fila por efecto de nuestra tenaz e implacable persecución. Y así resulta que la primera resistencia seria sería por la masa, que enfrentaríamos el lugar denominado Roboré, asiento del tercer cuerpo boliviano, que defendía, como ya conocemos ese sector, porque suponemos que para entonces el alto comando boliviano haría concurrir allí todas sus fuerzas.
nosotros haríamos desplazar hacia ese sector a la masa principal de nuestro segundo cuerpo de ejército, que era la gran unidad más próxima a nuestro destacamento, y así asegurar la progresión sobre nuestro eje de marcha, y a no dudar tendríamos como objetivo inmediato la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Aquí debemos acotar que no se tratan de exageraciones o especulaciones, ya que dejando de lado muchos otros factores que nos hacen al fondo de este trabajo, la región por la que estábamos progresando era rica en productos agropecuarios. De ahí entonces que el problema principal del abastecimiento de Boca por la distancia a recorrer estaría prácticamente solucionado, y tal vez con creces o demasía. Aquí también cabe recordar que profesionales militares estudiosos en concienzudos estudios de posguerra se preguntaban si por qué el esfuerzo principal del ejército paraguayo no fue llevado hacia esa zona que estamos comentando, como ya lo dijimos en un pasaje de nuestro relato. Teníamos esa ventaja y nos vamos y nos entregamos, ¿no es cierto?, a la conferencia de paz, y ahí entregamos soberanía. ¿Por qué entregamos soberanía? Porque reducen nuestro ejército a 5.000 hombres y encima nos limitaba la compra de materiales bélicos. Situación esta que únicamente podía resolver el Congreso Nacional. Perdimos soberanía ahí y perdimos el arma más importante después con el Tratado de enero del 36, la entrega de los prisioneros de guerra. ¿Para qué estaba la conferencia de paz? La conferencia de paz estaba para mediar, no para negociar. ¿Por qué? Ellos eran mediadores, no podían presionar, así como vino después Braden y le dijo a Franco, en el Colegio Internacional le dijo, usted tiene que adecuarse ya a la propuesta de la conferencia de paz y aceptar los límites, porque Bolivia se está preparando para la guerra. ¿Y acaso ustedes no hicieron lo imposible para que esta guerra cese? ¿Y acaso no se festejó y se sigue festejando en mi país el 12 de junio como la fecha de la paz? Ustedes no garantizaban la paz entonces. Firmamos 2 veces la paz, el 12 de junio del 35 y el 21 de junio. Se volvía a ratificar la paz. Y ustedes no están actuando ahora como mediadores, sino como negociadores por el interés que tienen por el petróleo que existe en Bolivia. ¿Qué pasó después? Que la Argentina, después de caer el gobierno de la revolución, la nueva delegación a la conferencia de paz, integrada por su vicerrecta Efraín Cardoso y Argo, cuando se trata el tema del camino internacional, ellos alegan de que no podía aceptarse ese acuerdo, que era un acuerdo de Cancillería para establecer un modus vivendi, y como dice Estefanís, si incidentaban los bolivianos, nosotros nos quedábamos ahí en el camino internacional, porque el acuerdo únicamente establecía el tránsito de tropas bolivianas y de la población paraguaya y boliviana por ese lugar. No se trataba la cuestión principal, que era los límites, la frontera a establecer. Por el tratado del 12 de junio, nosotros teníamos un estatus jurídico, porque el tratado del 12 de junio decía, se reconoce la posesión de los ejércitos hasta la línea de Itos. Se le acusa al gobierno de la revolución de no haber conseguido la paz. Y como dice Jesús Calvo en su libro, Paraguay se mantuvo y fue inclaudicable al reclamar la posesión que le daba el tratado del 12 de junio, que era un estatus jurídico. Y cuanto más se alargaba eso, ellos más consolidaban su posición en la línea de Itos. Cuando nos fuimos, ¿no es cierto?, con su Bizarreta y con Cardoso, y ellos reclamaron porque toda la propaganda liberal se basó para la caída del gobierno de la revolución, de que se entregaba el camino internacional, la llave de la seguridad nacional, a donde cayeron más de 20.000 hombres, decía Efraín Cardoso del diario La Razón. Desde ahí comenzó su propaganda, llegando a tirar más de 50.000 boletines sobre la ciudad de Asunción y en todo el Paraguay, dice Marco Antonio Laconiz. ¿Y qué pasó después cuando ellos se fueron a la conferencia de paz? Alegaron de que eso tenía que ser aprobado por el Congreso Nacional, por ser un tratado, y ellos consideraron un tratado internacional. Y ahí sale y le dice Saavedra Lama, pero ¿cómo? Si
esto tiene la conformidad del comandante del ejército paraguayo en el Chaco, el coronel Paredes. El coronel Paredes firmó esto con el comandante boliviano y actuó de mediador el coronel Martínez Pista por la conferencia de paz. Que teníamos, la conferencia de paz tenía la facultad para establecer ahí las medidas de seguridad. Se tenía que establecer las medidas de seguridad para después tratar el problema principal, que eran los límites. Y sale y Albertey le dice, pero lógico, si esto es una cuestión de politiquería, el doctor Cardoso viene a trasladar acá la politiquería que desató en el Paraguay a la conferencia de paz. Por eso pido de que se le sancione a la delegación paraguaya. Y ahí, gracias a Justo, se frenó el tema, y la buena amistad que tenía el gobierno liberal con el gobierno de Justo, frenaron y sacó una resolución Saavedra Lamas diciendo de que eso era una situación inesperada de la delegación paraguaya, que se oponga a una resolución que tenía facultades la conferencia de paz para establecer las medidas de seguridad. Y se frenó, y a partir de ahí los argentinos comenzaron a negociar con los bolivianos sobre el petróleo. Argentina firmó un tratado para la construcción del ferrocarril de Yacuibá a Santa Cruz de la Sierra, que tenía que ser pagado con petróleo boliviano. Brasil hizo la misma cosa y firmó otro tratado para construir, y construyeron un ferrocarril de más de 500 kilómetros de Corumbá prácticamente hasta Santa Cruz de la Sierra. Es decir, los mediadores pasaron a ser negociadores, y a partir de ahí nosotros fuimos tirados a la cuneta. Y encima viene la presión para firmarse el tratado de paz, cosa que no era ningún motivo el apuro para firmar el tratado, sino estaba establecido un plazo para la firma de ese tratado en el tratado del 12 de junio. No establecía. Si la conferencia de paz fracasaba, podíamos irnos a la Corte Internacional de la Haya y resolver el tema por el arbitraje de derecho. ¿Qué pasó? Evidentemente que el interés por el petróleo desató la angurria de los países integrantes de la conferencia de paz, y el Paraguay fue el pato de la boda. Mil gracias, Federico. Mil gracias a los cuatro, a Luis Alberto Melo, a Luis Alberto Agüero Wagner, a Julián Eduardo Rojas, a Federico Franco. Realmente brillante hoy el programa, brillante haberles tenido a todos ustedes que conocen como muy pocos lo ocurrido en aquel julio de 1938. Para este programa ha sido todo un placer, un orgullo tenerlos, y cuando dispongamos de más tiempo continuaremos con este y con otros temas que hacen a toda esa parte oculta de nuestra historia y la forma en que fueron traicionados nuestros héroes que dieron sangre, sudor, lágrimas y hasta sus vidas en defensa de la heredad nacional. A todos ustedes, muchas gracias.